Hoy vamos a empezar con el taller práctico para realizar infografías y resúmenes gráficos. Lo que estuvimos haciendo ayer, que era una tarea de síntesis de nuestro trabajo, esto ya es llevado al extremo, es decir, en una imagen, ¿vale? Prácticamente, compartir dos, máximo 3 resultados, o 2 o 3 ideas que sean muy claras en una infografía. Un poco lo que hizo Nelson ayer, que era como muy minimalista, ¿no? Iconos, algunos dibujitos, incluso no abusar de la fotografía, sino trabajar más bien con esquemas, con dibujos, ¿vale? Que expresen nuestros resultados. Entonces, no sé, les preguntaba si habían trabajado con alguno de estos dos programas, ¿vale? Porque son muy fáciles e intuitivos para empezar. Entonces, bueno, habrá distintos niveles, desde quien hace diseño gráfico y utiliza programas más complejos, hasta quien nunca ha visto este tipo de programas, de aplicaciones. Entonces, vamos a entrar primero en PictoChat. Descárguense, los que todavía no abrieron el curso, descárguense el PDF, vayan al curso, abran el PDF como ayer, porque así les resulta más fácil poder ir al link, ¿vale? Que les estoy indicando. ¿Vale? Entonces vamos a ver, primero que nada, esta aplicación. Me avisan cuando todos estén dentro. Y el tema es que me imagino que de esta, pues nadie estará dado de alta, ¿no? Entramos a PictoChart. Sí, entren a PictoChat. Bueno, hay que inscribirse. Exacto, entonces vayan creándose una cuenta. La gratuita, por supuesto. Yo trabajo todos con la... Estas se las muestro, pero después trabajamos en Canva, que me parece más intuitiva todavía que PictoChat. Pero esta se utiliza mucho también y tiene muchos diseños interesantes, cositas. Otra de las cosas es que se puede trabajar los gráficos directamente. Y este de PictoChat me gusta más porque para infografía, Canva es para todo. Yo realmente lo uso para hacer, no sé, un cartelito de algún evento, cualquier cosa que necesite hacer así de diseño gráfico, yo uso el Canvas, que es mucho más fácil e intuitivo. Pero es verdad que para las infografías me gustan mucho los diseños que tiene PictoChat. Los están viendo, ¿no? Sí. Tengo aquí para verles. ¿Han podido entrar? ¿Se están haciendo la cuenta? Vale, Ya. están. Lo primero que hice cuando entré en el PictoChat es inspirarme, ¿vale? Entré, lo están viendo, ¿no? Entro aquí y me da un montón de, una galería, ¿vale? Para poder utilizar, que después hay que ver, porque no me acuerdo si luego cuando la vas a utilizar, algunas son que se pueden utilizar gratuitamente y otras son premium, que son de las cosas que les decía, pero imagínense, si quieren hacer una infografía, lo más importante de la infografía es transmitir lo que les decía, sobre todo algún resultado o alguna idea muy general, dos o tres cositas en una cosa muy visual, muy llamativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este. Vale, imagínense, esto no tiene nada que ver con lo que ustedes quieren crear,
pero tienen, no sé, porcentajes, algunos datos. Entonces, a mí, por ejemplo, que me gustan estos colorcitos mucho, pues creo que la puedo usar para mis resultados. Es decir, les voy a poner el mismo ejemplo que vamos a ver después de una que yo ya creé. Quiero contar, por ejemplo, pues qué problema supone para los animales, para los organismos marinos, la contaminación por plástico, ¿no? Entonces, aquí el titular, la contaminación por plástico, si lo quiero hacer simple, o el plástico mata, ¿vale? Y aquí empezaría a poner datos. El 100% de las playas que hemos estudiado estaban contaminadas, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que pensar es un borrador de lo que quiero transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir haciendo este ejercicio juntos. Lo hacemos primero como para PictoChart y después lo pasamos a Canva. Lo primero que tendrían que hacer para hacer una infografía, ¿vale? Es elegir una plantilla, ¿no? Una que les guste, que les llame la atención. Yo lo que les decía, como hacía tiempo que no usaba PictoChart, digo, bueno, me voy a meter un poco, porque capaz que no me acuerdo ni cómo se hace, y creé esta infografía de cómo hacer infografías de resultados científicos. Entonces lo hice muy rápido, lo hice en 10 minutos. Cogí esta plantilla y entonces fui cambiando el texto simplemente, ¿no? 1, elige un solo tema. 2, crea un esquema. 3, sé creativo con el diseño. 4, emplea distintos recursos visuales. ¿Listos? ¿Vale? O sea, fue una cosa muy sencilla, simplemente la hice en 10 minutos. ¿Tenía claro lo que les quería transmitir? ¿Vale? Y simplemente elegí una plantilla que a mí me resulta visualmente atractiva. Lo que pasa es que yo soy muy de esos verdecitos y entonces no me gustaba el color de la plantilla y lo que hice fue cambiarle el fondo. Si entran a la página del curso van a ver que yo había creado dos, una que está en amarillo y otra con estos colores, ¿vale? Al final lo mismo. Entonces, ¿les parece empezar a crear una? Lo primero, elijan una plantilla de esas que están ahí que les guste, ¿vale? Y ahora, yo soy muy de borradores en papel. Un borrador, ¿vale? Que les sirve mucho lo que hicieron ayer, porque ayer ya tuvieron que hacer un trabajo de síntesis importante, ¿no? Por ejemplo, a ver, no me acuerdo si fue Sergio, ¿no? Sergio, tenías algunas cosas que decías, pues los 4 pasos o algo así, ¿no? Cuando del programa este que ustedes están aplicando en el caso del miedo al parto, ¿no? Algo así tenías como, vale, pues por ejemplo eso, no es necesario que en esta infografía Sí, sí. vaya todo el tema de su tesis, sino concretamente una parte, ¿no? Porque en las infografías tenemos que todavía sintetizar mucho más y transmitir muy poquita información. Entonces, en tu caso, Sergio, yo creo que lo tienes claro porque tenías un esquemita de ese tipo. ¿Vale? Vieron que le di a que quiero crear una como esa y luego me lo abre en mi espacio de trabajo. Bueno, yo voy a seguir con esta que la tenía empezada, ¿vale? En tu espacio de trabajo te abre todos los proyectos en los que estés en este momento trabajando y ahora les explico. A mí no me sale eso, o sea, le doy ahí a empezar, pero no me sale la opción para modificar la que yo quiero. Ah, vale, espérate. A lo mejor no era de las las gratuitas. A ver. No, pero yo me metí en el mismo que decía, inspírame. Mira, y me puse a mostrar ahí alguno. aquí sí te lo pones. Sí, otra forma es ir a infografías, ¿vale? Ah, Y aquí sí les vale. permite más fácilmente editarlo, porque probablemente esas no eran públicas y eran simplemente para inspirarte, ¿vale? Entonces Vale, voy de vale. nuevo y les muestro lo que hice. Estaba aquí en la página de inicio. Y como ven aquí se pueden crear presentaciones, también póster. Yo nunca lo usé más que para infografías, pero bueno, esto les abre un mundo de posibilidades para el que le interese un poquito el tema de diseño, ¿vale? Entonces nos venimos, elegimos una infografía y aquí tenemos unas cuantas que nos permite editarlas, ¿vale? Entonces, por ejemplo,
Otra cosa es que les digo, para mí es fácil empezar utilizando las plantillas que ya existen, pero se puede empezar a crear uno desde cero con este que de aquí al principio, ¿vale? Usar una plantilla en blanco y empiezan desde cero poniendo ustedes todo. Lo que pasa que a mí me resulta, no sé, hay gente tan creativa que ya veo que lo ha hecho y lo ha hecho tan bien que digo, bueno, pues utilizo esa plantilla y le cambio las cosas que quiero, ¿vale? Pero se puede empezar de cero, que te da mucho más libertad a la hora de crear. Una pregunta, Elena. Ujú. ¿Cómo importabas desde Excel los datos para que salgan una gráfica? Mira, te venías aquí a los... espérate, voy para atrás. Uno que tenga gráfico para este. Vale, si te vienes aquí a los charts, que son los gráficos, Sí, ¿vale? Y quieres poner, por ejemplo, uno de estos de donut, sí. ves que aquí te da este por defecto con unos valores X random, ¿vale? Pero tú puedes importar y sobreescribir, ¿vale? Los datos con un Excel que tú subas aquí. Con Upload, vale, que no he encontrado ahí. Upload file. Sí, Upload File, pero De a aquí. mí me sale eso. Ah, porque no fui ahí, claro. Vale. Porque tienes que meter un gráfico, poner un gráfico y ya cuando vienes al gráfico es donde te da la opción. Vale. En Canva no te da la opción de subir un Excel, sino que tienes que poner a mano los porcentajes que quieres. O sea, es más fácil por una parte, pero en este te da más posibilidades. Vale. Bueno, estoy haciendo aquí una chapuza, súper chapuza, pero para que vean a lo que me refería. Datos sobre...
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Se animan a compartir lo que ha salido hasta ahora? A mí me ha salido un churro porque en este rato pensar en datos concretos y hacer un diseño no estaba nada inspirada. Pero como es un ejercicio y solamente para que vieran que es muy intuitivo, realmente, y para que me fueran preguntando, yo estaba mirando cosas que a veces ya me olvido, después de que hago las cosas ya no me acuerdo, pero estaba mirando qué es eso que es muy intuitivo, tiene al final gráficos, textos, iconos de estos y esquemitas para compartir. Mapas nunca lo he usado, pero bueno, miren, se supone que se puede poner, a ver si tenemos de las Islas Canarias. No. No, pues yo qué sé, imagínense que querían compartir alguna información sobre datos en España, pues poner un mapita. Pero vamos, que no hay más que eso. Y después cambiar los colores o usar una paleta de las que ya venga predeterminada y listo, ¿vale? Entonces a mí me quedó este churro, ¿vale? Datos sobre contaminación por plásticos en Canarias. Aquí pondría una de las Islas Canarias. El 90% de las botellas no se reciclan, el 78% de los peces tienen plástico en el estómago. Y chimpuña, aquí no me salió nada más que poner una medusa y una estrella, ¿vale? Pero bueno, ya está, era eso, era el ejercicio, ¿vale? Y ver las posibles dificultades que pueden aparecer. ¿Vale? Compartimos y luego les muestro el Canva que van a ver que es hasta más fácil. Venga, lo que tengan hasta ahora, que da igual. Yo les mostré el churro que hice, o sea que ya... Mari Carmen, ¿qué te salió? Mari Carmen siempre te toca primero. No te escucho, que está silenciada. Espera, Mari Carmen, que está silenciada y no te escucho. Ahora. A ver si lo comparto a media. Sí, exacto, a media. Ya después si alguien tiene tiempo y ganas y le gusta. Ah, bueno, lo tengo que guardar en mi escritorio. Ah, eso no les dije, vale. Se pueden descargar aquí, ¿vale? Y lo mismo, no sé si en Premium les dejaba, ¿vale? Se lo pueden descargar en PNG, en PDF. Pero bueno, vamos a echarle un vistacito al Canva. Lo mismo, entren y si entran, creo que también con la cuenta de Google pueden hacerse rápidamente un perfil, ¿vale? Y yo les voy mostrando de lo que tenemos aquí. También lo mismo, tengo mi espacio de trabajo y estas dos infografías que estuve creando para el curso. Y arriba podríamos elegir, hay de todo, también hay de vídeos, presentaciones, cómo hacer un currículum. Las infografías, las plantillas de infografías están en la parte de marketing, creo que era. Sí, aquí, ¿vale? Aquí es donde van a encontrar la mayor parte de las plantillas para infografías. Otra ventaja es que está en español. No sé si el PictoChart también se puede usar en español, creo que no, que solo está en inglés. Vale, ven mi escritorio con las infografías, ¿no? Vale, lo primero, no dejarse la vista. Aquí abajo tienen el zoom para trabajar con un tamaño adecuado. Voy de nuevo a donde se pueden elegir las plantillas, hay un montón, y aquí en Canva ya les dice si son libres, ¿vale? Yo las elijo por aquí. Me voy a marketing, a infografía, y aquí hay un montón, y incluso a veces ya le pongo que me muestre las que son gratuitas, ¿vale? Entonces me olvido de que hay algunas que no puedo usar. Se puede filtrar por temáticas también, por ejemplo, de educación. ¿Vale? Había otra forma que era, eso, infografías, procesos, por ejemplo. ¿Vale? Lo que decíamos, yo enseguida con la de procesos había pensado pues, en un trabajo como
como el de Sergio, ¿no? Entonces alguna de estas con los pasos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Yo usé esta, porque digo, vale, les quiero explicar cómo en 5 pasos pues se puede hacer una infografía, ¿vale? Lo que hice fue cambiarle los colorines de fondo y de dentro de cada una de las cajitas para el texto. Porque yo soy más de los verdes que de los amarillos, sí. ¿Vale? Y entonces, si se fijan, aquí en el lado izquierdo tenemos lo mismo, ¿no? Cosas muy parecidas, las plantillas, elementos que yo quiera subir, y tenemos desde pequeños iconos, formas, elementos gráficos, y aquí está todo lo que he subido yo, ¿vale? Logos con los que he hecho carteles, el logo de mi grupo de investigación. Quería hacer un cartelito para unas salidas de kayak que hicimos para recoger microplásticos. Aquí agregamos texto, fotos, ¿vale? Estilos, lo mismo, distintas combinaciones de paletas, ¿vale? O podemos cambiar igual, o sea, si se fijan es muy parecido al PictoChart en el espacio de trabajo, ¿vale? Pero yo creo que más fácil todavía. Y nada, esto de audio y tal es porque se pueden hacer vídeos también y cositas. Vale, lo que les decía que es de pago, por ejemplo, es redimensionar, que si yo quiero cambiarle el tamaño a la infografía o convertirla en póster, en un post de Instagram o no sé qué, pues solo me deja hacerlo si soy premium. Si no, no me deja. Aquí. Lo que les decía, este es elegir una plantilla para una story de Instagram y entonces ya te da las dimensiones correctas y nada, en esta sí que usé básicamente, yo que sé, una foto para el fondo, los logos, información básica para apuntarse aquí a una salida de kayak para limpiar microplásticos en las canteras o lo que sea. Se pueden crear un montón de cosas. Al final es una herramienta útil para crear contenidos de todo tipo. Y a ver, más cositas que se puedan utilizar. No, le estaba mirando dónde era que se compartía. Aquí creo que... No, esto es agregar una página. Vale, ve lo que les decía, ¿no? Aquí en el más, que está al lado del perfil de ustedes, puedes añadir, ¿vale? A personas con su correo electrónico, enviarles el enlace, ¿vale? Para que puedan trabajar en este mismo diseño. ¿Vale? Lo tienen aquí arriba, al lado de la persona. Me aparecen aquí los utilizados recientemente, líneas y formas, elementos gráficos, vale, fotos, vídeos, ¿qué tal? Y aquí aparecen gráficos. Y lo que les decía, que para mí, a diferencia del otro, yo ahí elegí uno, es como más... es como más sí, intuitivo, por así decirlo. El tema de las gráficas, si elijo una donde solo tengo 2 valores, aquí, lo pongo yo el porcentaje a mano, por eso lo que les decía antes, ¿no? Que aquí no tengo que subir ni los datos, que yo sé que el 78% de los peces tenía microplástico en el estómago, pues ya está, y ya tengo el gráfico, ¿vale? No necesito ni el Excel ni cambiar yo los números a mano. ¿Qué pasa? Que el otro te da más opciones, porque si tengo un gráfico con muchas más categorías, ¿vale? Pero esto la verdad es que es súper sencillito. Que tengo un gráfico con más categorías, pues aquí sí, ya voy subiendo cada porcentaje, yo qué sé, 40,
y yo qué sé, 20 y no sé qué, ¿vale? Pero no sé, me parece, la parte de los gráficos por lo menos me parece más intuitivo con el Canva, ¿vale? Y tiene mis cosas más, tablas, los marcos, las cuadrículas, bla, bla, colecciones, ¿vale? Puede que sí, que Canva tenga más, yo qué sé, yo estuve, para hacer el otro, busqué tortugas y había gratuitas, me parecía que había un poco más de variedad que en este. Después tenía este, fue el que creé ayer con Canva, ¿vale? Y entonces lo hice muy rápido porque aquí le pones el porcentaje a mano de lo que había en las medusas y tal, una cifra muy grande y los loguitos, escanear para ir a la página de Latitud Azul y buscar más información y poco más, ¿vale? Entonces, bueno, ya después ustedes eligen lo que más les gusta, lo que les resulte más sencillo. Bueno, le subí esta infografía de cuáles serían los pasos, ¿vale? Que la hice con PictoChat, de cuáles serían los pasos para hacer una infografía enfocada a compartir resultados científicos, ¿vale? Y básicamente es lo mismo que les voy a decir para un hilo de Twitter. Lo más importante es tener claro los datos principales o las ideas principales que yo quiero transmitir y que no sean muchas, ¿vale? Entonces, eso es lo básico. Entonces, por eso siempre conviene hacerse primero el borrador. Este lo hice con Canva, que ahora entramos y lo miramos si quieren un poquito por arriba, porque si alguien tiene curiosidad, a mí me parece hasta más intuitivo que el PictoChat, ¿vale? Y la llamé el plástico mata, ¿vale? En cifras, utilicé también una plantilla, y ven lo que les decía, ¿no? Mostrar cifras en grande, que realmente casi no ves lo que dice debajo, pero lo primero que te llama atención es que 100.000 que animales marinos mueren debido al plástico, ¿vale? Eso lo vas a mirar después, pero lo primero que te llama la atención son las cifras y los porcentajes, ¿vale? Entonces uno se va a mirar el 78% y ves el dibujito de un pez y de una medusa y ya intuitivamente, ¿no? Ves que estos animales estaban contaminados y ya después una breve explicación abajo. Siempre es importante poner la fuente porque para las infografías no tienen por qué usar solamente sus datos, pueden utilizar datos de la bibliografía, pero siempre citando la fuente. Y en este caso es una infografía que lo que más me interesa, es decir, tenía 3 ideas, ¿no? Que era eso, bueno, pues compartir las cifras de los animales que mueren, los resultados de nuestra propia investigación, pero también ofrecerle al público, pues, alguna alternativa de qué podemos hacer, ¿vale? Para cambiar esta situación. Estas 3 cosas, pues, es lo que expreso. Y después estaba buscando por ahí, me descargué esta para mí, está un poquito saturada, ¿vale? Y estas letras así con este fondo no se leen tan bien, ¿vale? Pero básicamente ven cómo es la infografía, ¿no? Da datos, 700 especies marinas, 100.000 animales marinos mueren, los porcentajes o un gráfico en cada uno de los países, ¿vale? Un dato relevante, ¿vale? Esta tiene mucha información, pero bueno, es del estilo de cómo se hace una infografía de estas para el público en general, ¿no? Que llame mucho la atención. Y después, un póster podría considerarse un tipo de infografía también, ¿no? Un póster científico que lo podemos hacer en PowerPoint o este otro que ahí yo me puse un poco más minimalista y lo hice en PictoChat, creo que fue este, sí. Porque generalmente un póster científico sí tiene un poco más de texto, porque al final tenemos que comunicar por resultados de nuestra investigación, pero explicar también cómo se hizo, algo de material y método, y tiene la misma estructura que habíamos visto en un artículo científico, pero hay ciertas normas o ciertos, sí, digamos, a veces hay normas de la organización, del propio Congreso, que les dice pues el tamaño, a veces les dice incluso el tamaño de letra aceptado, algunos congresos les mandan especificaciones, y si no, bueno, hay algunas cosas básicas para crear un póster científico, como que la letra se tiene que ver, aunque sea el cuerpo, pues evidentemente los títulos tienen que ser grandes, como ya habíamos visto en una infografía también, pero el texto tiene que ser legible a 2 o 3 metros, ¿vale? Porque la gente va a estar en una sesión de póster mirando este trabajo a 2 o 3 metros de distancia y si ese texto no se lee no tiene sentido. Entonces, los mismos apartados, ¿vale? Puede ser una introducción o un abstract, material y métodos, las palabras clave,
resultados o resultados y discusión en un mismo apartado. Conviene el texto, igual que en las infografías. Vieron que casi siempre en las infografías los textos están dentro de cuadros, ¿no? De recuadros o resaltados de tal forma que se separan un poco de ese fondo. Conviene hacerlo con fondos claros, tanto las infografías como los póster convienen fondos claros y que las letras y estos recuadros resalten, ¿vale? Y en el caso de los póster, pues sí que poner gráficos y figuras, ¿vale? Que acompañen la explicación de esos textos. Conclusiones, lo mismo que habíamos dicho en los artículos, pocas, breves y muy claras, ¿vale? Recuerden que siempre lo primero que va a ir en los congresos, sobre todo, que hay muchos pósters, vamos a leer el abstract, vemos las figuras y ya luego vemos si nos quedamos un buen rato mirando ese póster, el título, el abstract y en todo caso las figuras y las conclusiones. Pero si no me atrae, ya no voy a pasar a los siguientes apartados. Entonces intenten en la parte del abstract pues que sea interesante y que esas figuras llamen la atención. Y lo que les decía, en general, los póster tienen esa estructura y son todos más o menos iguales. A veces es difícil hacerlos visualmente atractivos porque como tienen que tener texto, digamos que el diseño gráfico no es lo más importante en este caso, sino que brinde información. Pero también se puede intentar hacer un póster ahí más limpio, más minimalista, sin texto, ¿vale? Y mostrando, no suele ser lo más común, pero en algunas temáticas pues nos podemos tomar estas licencias de hacer este tipo de póster. Y lo que les decía, siempre con los QR se puede poner para ampliar información o para que se descarguen directamente el PDF del artículo, o incluso que se puedan descargar el póster, ¿vale? Colgar el póster en alguna página y entonces que se lo puedan descargar, escanear y descargar para leerlo después con tranquilidad, porque si es una sesión donde hay 50 póster no nos da tiempo. Entonces conviene poner ese QR para descargar el estudio, ¿de acuerdo? Entonces, antes de pasar a mostrarles el Canvas, para que no quede lo del póster colgado, que me parece importante, algunos tips, porque esto lo mismo, todos si van a algún congreso científico y en vez de hacer una presentación oral van a presentar un póster, pues en algún momento tendrán que hacerlo y podrán usar distintos programas. En PowerPoint lo mismo, es muy fácil hacerlo. Y entonces, en el documento que les subí de la primera sesión que tuvimos, la parte 1 del curso, ¿se acuerdan el documento que les daba ciertos tips para la realización de... Ah, no, creo que era en la parte 2 que les subí este documento, pero bueno, en todo caso aquí tienen el link y se lo pueden descargar, donde les daba tips para una presentación oral. Pues aquí también les habla un poquito de una presentación en póster, ¿vale? Y le dice ejemplos de un mal póster, un póster en el que el título es demasiado pequeño, ¿vale? Que no se adapte, bueno, a las dimensiones que da el congreso, ¿vale? Los nombres de los autores muy pequeños, los gráficos en baja resolución, que esto se los decía yo, en eso sí que me fijo mucho, tanto en los pósters como en las presentaciones de PowerPoint y en los trabajos escritos. A mí una imagen con mala resolución ya le resta mucho al trabajo. A mí no me gusta nada ver estas imágenes que están o pixeladas o... ejemplo de un póster, pues el título. A mí realmente este póster no me atrae especialmente, ¿no? Pero bueno, un fondo claro. Con encabezados, siempre hay que usar encabezados para cada una de las distintas partes, distribuirlos a lo largo del póster. Generalmente usar 2 columnas en un póster ayuda mucho a que no esté todo así como en línea para leerlo, ¿vale? Y gráficos en buena resolución y en tamaño suficientemente grande para que se lean los ejes, ¿vale? Y las leyendas que tenga esa figura. Entonces, yo les recomiendo, si van a hacer, justo yo ahora tuve que hacer uno, porque en este congreso, que es la semana que viene, tengo una presentación oral y otra en póster. Entonces tuve que hacer que les mostraba aquí, ¿vale? Es el que voy a presentar ahora la semana que viene. Era del trabajo que les había comentado, ese de Alegranza, que simplemente hicimos pues la clasificación de las basuras marinas. Entonces aquí están los datos, una imagen también para que la gente se haga una idea de cómo estaba ese sitio, eso ayuda mucho. Y entonces lo que hago siempre es como
checklist, ¿no? Me fijé en las instrucciones de la organización, las medidas según el formato del Congreso, suele ser 120 por 80 centímetros. El título legible, en tamaño, si lo hacemos en PowerPoint, de 60 a 100 puntos, 100 ya es bastante grande, pero bueno, 60 por lo menos. Tengo las palabras clave, tengo los logos, ¿vale? Suelen poner los logos del Congreso, de la institución a la que pertenecen, del instituto al que pertenecen y del grupo de investigación, ¿vale? Están todos los autores, importante, y aunque sea si no ponen la afiliación porque no les entra lo que sea, el correo electrónico del autor de correspondencia, porque quien tenga dudas va a ir ahí a escribirle. ¿Vale? Texto del cuerpo, poco y legible. Poco, lo que les decía, aquí sí se permite un poco de texto porque tenemos que explicar, pero intentar resumir lo más posible, ¿vale? Y que sea legible a 2 o 3 metros de distancia, entre 40 y 24 puntos es lo que se recomienda, ¿vale? En PowerPoint. Usar cabeceras para cada apartado y recuadros, lo que les decía, ¿no? Que siempre conviene que el texto esté de cada apartado, pues, dentro de una cajita, con distinto color al del fondo para que resalte un poco, y después, bueno, que tenga todas las partes que debe incluir el abstract o introducción, material y métodos, resultados o resultados y discusión, conclusiones breves y claras, las figuras, revisen que la leyenda se ve a 2-3 metros, y el pie de figura, no se olviden de los pies de figura que también van en los pósters, ¿vale? Porque a veces en los pósters pecamos de soltar las figuras ahí, toda figura debería tener un pie de figura que explique brevemente. Y además, que se citen en el texto. Eso es lo mismo para un artículo. Si hay figuras que no están citadas, generalmente son figuras que no tienen mucho sentido. Entonces, yo estoy hablando, bueno, como pueden ver, en la figura 4, pues era una zona muy contaminada. Y como se ve en el gráfico, en la figura 5, pues los porcentajes de cada tipo de basura, ¿vale? Lo que sea. QRs para ampliar información. Hay gente que le gusta poner una fotito en el póster para que después, si hacen networking, si se quedan charlando después de la sesión de póster, pues la gente les reconozca y les vaya a preguntar, ¿vale? Eso ayuda mucho. Yo en este no puse, pero es recomendable también, ¿vale? Y si usaron referencias, no pongan referencias. En el caso de los pósters, nosotros les decimos que no pongan las referencias que no están citadas, es decir, si han leído información pero luego no la citan en el texto, no es necesario que lo pongan en las referencias, sobre todo por la limitación de espacio que hay en un póster, ¿de acuerdo? Y los agradecimientos. Con este checklist debería alcanzar para hacer un póster decente, ¿vale? Para una presentación.